Es que yo dije, se va a quedar aquí conmigo predicando, tocando el piano, pero pues el día de hoy quiero compartir una palabra con ustedes, y si tienen dónde apuntar, pues les recomiendo que lo puedan apuntar algunos de los versículos y algunos de los puntos que quiero compartir con ustedes. Y este mensaje yo le puse verdaderamente felices. Y quiero platicarles que hace algún tiempo, este año, la verdad no recuerdo en qué mes, pues yo estaba en Facebook, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. Y entonces me salieron publicaciones. No sé si ustedes recuerdan un jugador que se llama Kaká, un jugador brasileño llamado Kaká, que es pues qué feo nombre le pusieron, ¿verdad? Porque allá en Brasil no significa nada, no significa lo que para nosotros significa. Pero bueno, este hombre pues es un exjugador. Pues él profesaba, ¿verdad?, ser cristiano, y pues entonces un día pues dan la noticia de que él y su esposa se van a divorciar. Entonces pasan los años y pues ahora como que la esposa dice el por qué, ¿verdad? Y yo lo estaba leyendo porque pues salieron muchas publicaciones y la mujer decía lo siguiente, o ella explicó la razón de su divorcio y decía que él era demasiado perfecto para ella. Y unas aquí así como que, ay, por favor. Y dice, nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo me faltaba. Y entonces, pues toda la gente bien sorprendida, como, o sea, estabas con un hombre increíble y además era un hombre de principios y valores, y a pesar de eso ella tomó la decisión de divorciarse de su esposo. Luego después leí un artículo de una psicóloga y ella comentaba lo siguiente en este artículo: hace unos meses una paciente me dijo, pertenezco a la generación deprimida. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Que vivimos en una generación que está deprimida. Y dice, pertenezco a la generación deprimida. ¿Cómo no voy a estarlo? Era su primera sesión, dice la psicóloga, y vino a terapia porque se encontraba sin ganas de nada, sin motivación y con la sensación de que la vida no tenía sentido. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado en los últimos años, o yo creo que después de la pandemia para acá, hemos escuchado casos, sí, gracias, hemos escuchado muchos casos de personas que se encuentran en depresión, de personas que se encuentran insatisfechas, personas que se encuentran vacías? Y entonces, por ejemplo, vienen temporadas como Navidad, que para muchos de nosotros Navidad es algo lindo porque pues, nos regalamos cosas y pasamos tiempo en familia, pero para otras personas es una época complicada, es una época difícil. Bueno, no sé si eso es algo que suceda aquí, pero pues como que mucha gente fallece durante diciembre. ¿Sí se han dado cuenta de eso? La semana pasada el Señor decidió llevar a mi abuela materna, entonces, pero pues estamos fortalecidos porque sabemos que ella va a estar con el Señor, ella está con el Señor, pero es una temporada difícil, ¿no? Entonces mucha gente se siente insatisfecha, se siente vacía, se siente sin ganas de nada, ¿no? Y entonces de pronto se sienten así, la vida no tiene sentido, ¿no? Entonces hoy cada vez vemos a personas más metidas o recibiendo ayuda psicológica, sufriendo trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, pasando por pues situaciones en su mente, y obviamente pues eso no lo vamos a juzgar, pero sí es algo que vale la pena reflexionar. ¿Por qué hoy en día la generación está así? Porque la generación dice estoy deprimida. Y bueno, pues obviamente pueden haber muchas razones, ¿verdad?, por la cual nos podemos llegar a sentir así. Pues número uno, porque vivimos en un mundo de pecado, y mientras vivamos en este mundo y el Señor no regrese, pues el mundo siempre ha estado mal, ¿sí? Desde que el primer hombre desobedeció y pecó, el mundo pues empezó a decaer. Entonces, aunque siempre ha sido así, pues hoy en día tenemos nuestro celular así y inmediatamente abrimos el celular y vemos que sucedió algo, y vemos que hay una guerra, y vemos que el mundo está mal, ¿verdad? Porque pues ahora resulta que hay, pues no sé, la contaminación y el cambio climático, y bueno, así puras malas noticias. Pero también por esta razón tal vez no vemos un futuro positivo.
Y muchas de las personas de mi generación dicen, pues es que ¿para qué tengo hijos? Porque voy a traer a un niño a un mundo que está sufriendo. Pero también no tenemos objetivos porque no vemos un futuro bueno. Entonces la gente cuando ve eso, ve las cosas como están, o incluso algunos de nosotros, porque a veces también pues nosotros nos preocupamos por esas cosas, pues no vemos un futuro positivo y por lo tanto no ponemos objetivos en nuestra vida. Pero también por otro lado tenemos estándares de vida muy altos. ¿Cuántos de ustedes no se metieron ahí en redes sociales en Navidad y luego alguien decoró su casa tan bonita y tú así de que ay, yo no tengo gusto para decorar mi casa, y la vida de otras personas es tan perfecta, van de viaje aquí en Cancún, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Y uno así, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Uno trabajando y vemos la vida de otras personas, vemos los lujos, vemos las experiencias que ellos viven, ¿verdad? Y entonces ahora también estamos sufriendo por la comparación, por la envidia, la queja, porque yo no puedo tener esa vida, ¿no? Y entonces, y luego lo que más me da risa, y pues ya dije, no, pues esto me tiene que dar risa, porque pues, ¿verdad? Es que luego de repente la persona que tiene la vida perfecta un día dicen, pues no, estoy pasando por depresión y ansiedad, y tú, pues yo estoy deprimido por tu culpa, y ahora resulta que tú estás deprimido, ¿no? También. Y sí saben a lo que me refiero. Si ustedes entran a redes sociales, vamos a ver un mundo que está a personas llenas de ansiedad, llenas de depresión, que se sienten vacías, que se sienten insatisfechas. Y entonces las personas no les importa si van a lastimar a quienes están a su alrededor con el fin de buscar y lograr su propia felicidad. Y hay una película muy famosa que no sé si ustedes se acuerdan, que se llama En busca de la felicidad, ¿verdad? Y entonces pues al final vemos la historia de este hombre que pasa por un tiempo muy complicado en su economía, pero de pronto algo ahí le sale bien y le empieza a ir de maravilla, ¿no? Como diciéndonos, pues la vida se trata de que tengas éxito y pues no sé, que logres cosas, ¿verdad? Pero pues, ¿qué creen? Aunque nosotros podamos tener absolutamente todo en la vida, aún así podemos sentirnos insatisfechos y podemos sentirnos infelices. Por eso yo quiero compartirles el día de hoy de cómo ser verdaderamente feliz. Y este no es un problema nuevo. Resulta que la Biblia tiene un libro muy existencial. Tal vez muchos de ustedes ya lo han leído. Y este autor tuvo una de las crisis más existenciales. Y entonces, este libro, ¿cuántos de ustedes han leído Eclesiastés? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Eclesiastés? Para el que no lo ha leído, les recomiendo que lo lean. Yo la verdad batallo mucho en leer la Biblia de la Reina Valera porque no la entiendo a veces. Yo la leo mucho en la Nueva Traducción Viviente y por eso yo les voy a compartir los versículos en esa versión. Pero les recomiendo que lean este libro. Es un libro cortito de 12 capítulos y es un libro muy, muy bueno que nos habla de cómo es la vida aquí en la tierra. Entonces este libro, solamente para darles un poco de información, se considera que fue escrito por Salomón. No se dice exactamente quién fue, ahí se deduce que fue escrito por Salomón. Y si ustedes saben, o a lo mejor no están tan familiarizados, pues Salomón es el hijo del rey David y se considera que fue el hombre más sabio del mundo porque él le pidió sabiduría a Dios para gobernar al pueblo y a Dios le agradó eso. Entonces Dios le dio así una sabiduría impresionante. Y entonces, literalmente este libro inicia diciendo en Eclesiastés 1:1, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la palabra que se utiliza de vanidad en hebreo es la palabra Hevel, Evel, ¿verdad? En español, Hevel. Y dice, su significado literalmente es vapor o humo. Entonces cuando dice Hevel, todo es Hevel, está diciendo humo, todo es humo, todo es vapor. Entonces, este libro en particular es un libro muy, muy interesante y por eso se lo recomiendo mucho. Tiene un personaje llamado el maestro y esta palabra se utiliza 38 veces a lo largo del libro. Hevel, todo es Hevel y esto es Hevel y esto también es Hevel, todo es humo, todo es vapor. Y a lo que se refiere con esto es la manera en que describe cómo la vida
temporal y cómo la vida es fugaz. Entonces nosotros podemos ver el humo de lejos y parece que es como, o incluso como una nube, ¿no? Yo a veces veo las nubes y las veo tan redonditas y digo, ay, me encantaría como que un día si estoy en el cielo aventarme a una, ¿verdad? Pero si me aviento, pues me voy a caer. ¿Por qué? Porque no hay nada, porque pues es gas, ¿verdad? Y entonces se deshace inmediatamente y así es el humo, lo podemos ver, parece que es algo grande, pero si yo pongo mi mano en el humo va a desaparecer, se va a deshacer. Y este libro también habla de cómo la vida a veces parece que se contradice. Y entonces hay personas, y no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, ¿por qué hay personas buenas que les pasan cosas malas y por qué hay personas que viven bien mal y les va muy bien? Entonces, si alguno de ustedes se ha preguntado esto y dice, a ver, Dios, ¿por qué suceden las cosas así? Este libro, pues ahí habla un poco acerca de eso. Entonces, este personaje empieza a relatar la historia, ¿verdad? Y él empieza a describir muchas cosas que él empieza o que él trató de buscar, de investigar, de indagar, ¿verdad? De aprender. Pero también al final se da cuenta cómo muchas cosas en la tierra pues no tienen sentido. Y son cosas que no tienen sentido porque no nos sacian y porque también a veces son injustas. Entonces, no voy a leer todo el capítulo porque es mucho, por eso les recomiendo que lo lean. Pero miren, para que vean si alguien estaba deprimido, era este tipo, de verdad, este tipo, sí, no sé si cayó en una depresión, pero este tipo sí estaba pasándola mal, ¿verdad? Y en Eclesiastés 1:1 se los voy a leer en la otra traducción para que podamos entenderlo mejor. Y dice Eclesiastés 1:1. Ahí sí están en la pantalla, me siguen, si no yo lo voy a ir leyendo. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Pero ahora ya no trabajamos bajo el sol, ahí estamos en la computadora, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué obtiene tanto la gente trabajando sentado en la computadora, verdad? Y luego dice el versículo 4, las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que el sol sigue saliendo, pero el sol sigue saliendo como si nada, pero de pronto ya murió alguien y nació alguien. Qué increíble que en un solo día pueda morir alguien, pero también pueda nacer alguien. Que haya el lamento porque se perdió una persona, pero la dicha y el gozo de que hay una nueva vida, ¿no? Entonces como que dice, o sea, las generaciones van y vienen y la tierra sigue como si nada, ¿verdad? O sea, como que parece que no somos tan importantes después de todo. Y entonces en el versículo 8 más adelante dice, cuando dice todo esto, dice, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo que vemos hoy en día. Nada nos tiene satisfechos, nada nos tiene contentos. En el versículo 11, sigo más adelante, dice, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Y a lo mejor, por ejemplo, si tenemos así como que hacemos algo muy importante, ¿verdad? A lo mejor puede que trascienda, ¿verdad? Pero a lo mejor la mayoría de nosotros, pues no, ¿verdad? A lo mejor y nadie va a saber de nosotros. Justo este año, pues yo como que a mí me afectan las redes sociales porque yo me clavo bastante. Yo sé que ustedes también, la verdad, no se hagan. Todos nosotros, ¿no? Entonces yo un día dije, no, voy a borrarlas porque ya pierdo mucho tiempo. Y entonces alguien me dijo, pues ¿sabías que hay una aplicación en donde puedes ver tu árbol genealógico y ahí tú puedes ver quiénes eran tus antepasados? Porque pues si ustedes me preguntan, yo solo conozco de aquí a mis bisabuelos. Entonces yo decía, ay, o sea, sería interesante conocer quiénes estaban antes, ¿no? Y entonces ahí yo estuve perdiendo tiempo y hasta llegué a Dios el Padre, ¿verdad? Ahí estaba, abrí y dije, sí, definitivamente esto es verdad, vengo de Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, porque pues me generó como esta intriga de ¿quiénes fueron las personas que estuvieron antes de nosotros? Pero pues no las recordamos muchos de nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que dice Eclesiastés. Las generaciones van y vienen y las generaciones futuras no recordarán lo que hacemos ahora. Entonces, si nosotros pues nos clavamos con esto, pues obviamente esto trae mucha insatisfacción. ¿De qué me esfuerzo tanto si algún día alguien se va a olvidar de mí?
En el versículo 14 dice: observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Díganme ustedes si este tipo no estaba bien deprimido. Él estaba, y ahora él está como en ese momento, en esa, vamos a decir, esa crisis, porque lo había tenido todo, porque había conseguido todo lo que quería y aún así estaba insatisfecho. Y nosotros como seres humanos, nuestro deseo es buscar más, es lograr más, es tener más. No está mal, pero si ese es nuestro objetivo, nos vamos a dar cuenta un día que eso no nos va a satisfacer, que eso no va a traer felicidad a nuestras vidas. Y entonces él empieza, dice, bueno, como la vida no tiene sentido, bueno, voy a tratar de buscar el sentido de la vida. Entonces voy a así como que voy a buscar ciertas cosas, voy a enfocar en ciertas áreas para ver si eso tiene sentido. Entonces lo primero que hace pues es comenzar a buscar la sabiduría, el conocimiento, toda la información. Pero entonces él dice, pero aunque busqué todo eso, aunque busqué toda la sabiduría, aunque busqué todo el conocimiento, eso tampoco me llenó. Y entonces hay personas que bueno, yo admiro mucho a las personas que se dedican a estudiar y que tienen grados de estudios muy altos, pero a veces es este deseo de querernos sentir satisfechos y de querer darle un propósito y un sentido a nuestra vida. Y esto fue lo que hizo el maestro, no dice cuál es el nombre, y esto fue lo que hizo, pero dijo, no, eso tampoco trajo satisfacción a mi vida. Entonces dice, bueno, si no es la sabiduría, si no es el conocimiento, entonces voy a buscar en los placeres. Pensó que los placeres lo iban a sentir satisfecho. Tener pues cosas lujosas, ¿verdad? Tener muchos bienes materiales, tener muchos siervos, tener muchas siervas. Y dice, y aunque me di toda esa vida de placeres, eso tampoco me hizo sentir satisfecho. Voy a dar una referencia muy mala, pero ¿cuántos de ustedes se enteraron este año que Daddy Yankee se hizo cristiano? ¿Sí? Amén. Ya dijimos en Monterrey, vamos a traerlo con ese jóvenes. No, no es cierto. Entonces, bueno, a mí se me hizo muy interesante. La verdad es que pues fue una noticia muy grande, ¿verdad? Este es un hombre, pues los pioneros del reggaetón, ¿verdad? Y cuando yo vi el video, cuando él hace esa confesión y él dice, gente, ¿verdad? Este es mi último concierto, porque yo he entregado mi vida a Cristo, ¿no? Y a mí es como que dije, wow, qué increíble y qué valentía, ¿verdad? Dejar toda esa vida de tanto lujo, ¿verdad? Pero él decía, o sea, es que tuve todo y nada me hizo sentir satisfecho, nada me llenó, y solamente Cristo vino a traer un cambio a mi vida. Entonces lo vemos en las personas que lo tienen absolutamente todo y que se pueden dar la oportunidad de probar todos los placeres, pero eso tampoco trae satisfacción. Entonces dijo, bueno, pues si la sabiduría y el conocimiento no me dan satisfacción, si los placeres no me dan satisfacción, entonces voy a dedicarme a trabajar. ¿Para qué? Para que pues pueda lograr muchas cosas. Eso me va a hacer feliz. Nada más, yo creo que nada más él pensaba eso, ¿verdad? No, es cierto, sí nos gusta mucho trabajar, pero pues a lo mejor dijo, voy a trabajar demasiado para como acumular muchas cosas, construir muchas cosas, ¿verdad? Para ver si de esa manera pues mi persona, mi nombre queda recordado, ¿verdad? En el futuro. Pero luego, ¿qué creen? Que se puso bien triste porque dijo, pero luego voy a trabajar demasiado y voy a lograr demasiadas cosas. Y no las voy a disfrutar yo, las va a disfrutar alguien más. Y eso lo desanimó. Entonces, tal vez algunos de nosotros nos sentimos identificados con alguna de estas cosas. Estamos buscando la satisfacción, la felicidad en muchas cosas en este mundo y aún así podemos sentirnos insatisfechos. Tal vez algunos de ustedes dicen, no, yo no estoy buscando nada de eso, pero sí siento que me falta algo en la vida. Sí siento que necesito algo más. Entonces Eclesiastés 2:11 dice, pero al observar, y de hecho es lo que dice acerca de este último punto,
Al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. En el versículo 4:4 dice algo muy interesante. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Entonces, híjole, nos cuesta reconocer que de pronto vemos la vida de otras personas y si nos da un poquito de envidia, ¿verdad? Es como que yo quisiera tener esa vida, ¿verdad? Y estamos así como en esa competencia, ¿no? Pero aquí dice el autor, eso tampoco tiene sentido. Pero a pesar de todo este desánimo la intención de este libro es llegar a la siguiente conclusión en Eclesiastés 2:24-25. Y dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar algo separado de Él? Esta es la clave y la intención principal de este libro. ¿Quién puede disfrutar algo separado de Dios? Si nosotros deseamos ser verdaderamente felices, y yo creo que más que felicidad, verdaderamente plenos, necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque aparte de que Dios nos provee todo lo que necesitamos, también nos dará la plenitud para disfrutarlo. Él nos da el alimento y a veces damos por sentado que tenemos los alimentos, pero qué rico es comer así recién calentito, o cuando llegas y tienes mucha hambre y está tu comida favorita. Eso no es lo mejor, ¿verdad? Y eso no es lo peor, cuando tienes mucha hambre y llegas y no es tu comida favorita y dices, yo quería otra cosa, ¿verdad? Todas esas cosas provienen de Dios. Y hoy yo quiero compartirles algunas cosas muy prácticas para que nosotros podamos enfocar nuestra felicidad y nuestra plenitud en Dios, y cómo nosotros poder encontrar propósito y sentido en nuestra vida. Entonces, la primera es: sé consciente de la vida que tú estás viviendo ahorita, pero también sé consciente de la vida eterna. No olvides que hay una vida eterna que te espera. Eclesiastés 7:2 dice: vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Y no es que yo me quiera ir a un funeral porque me la voy a pasar mejor en un funeral que en un festejo, pero no sé si a ustedes les pasa, cuando fallece alguien y vamos al funeral y vamos al entierro y vemos todo lo que sucede, decimos: qué increíble que todos vamos a pasar por ahí, qué impresionante que la vida se va tan rápido, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en esa situación, como que comenzamos a valorar las cosas que tenemos, empezamos a valorar la vida, la salud. Es muy triste ver, por ejemplo, cuando una persona pues fallece joven, un niño, ¿verdad? Y decimos, pues tiene ya toda una vida por delante. Y como que esas cosas nos pueden mucho y nos vuelven más agradecidos, más conscientes. Entonces yo creo que esto es a lo que se refiere, tenerlo presente. Pero luego en el versículo 4 dice: el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Y entonces queremos evadir esta realidad, ¿verdad? Esto que es algo que va a suceder, y decir, bueno, yo voy a disfrutar y yo solamente me quiero divertir y yo quiero ignorar todo eso. Pero nos olvidamos que es algo que vamos a atravesar. Entonces, aunque suena muy triste, ¿verdad? Y luego el pianito así, y vamos a salir todos llorando aquí, ¿verdad? Suena triste, pero a lo que se está refiriendo, pues es que cuando somos conscientes de que vamos a morir, es cuando buscamos hacer las cosas bien. Es cuando nos damos cuenta de qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi familia, no estoy disfrutando a la gente que tengo, y cuando alguien se va me duele tanto y no la disfruté y debí de haber disfrutado más a esa persona y no lo hice. Y entonces empieza como toda esta reflexión en nuestras vidas. Se refiere a que es importante que nos detengamos a pensar qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si estamos agradando a Dios o no.
si estamos disfrutando nuestra vida, nuestra familia, nuestros seres amados, pero también el fruto de lo que trabajamos. Y a veces despreciamos porque quisiéramos tener más, pero si Dios nos ha bendecido a través de nuestros trabajos, eso es algo que vale la pena disfrutar. Entonces, este versículo nos invita a ser conscientes de no malgastar nuestra vida en cosas que no valen la pena. Y el día de hoy vale la pena que reflexionemos en qué estoy malgastando mi tiempo, mi esfuerzo, mis energías que no valen la pena. ¿Qué tengo que eliminar de mi vida para poder disfrutar lo que Dios me ha dado? Y este personaje, el maestro, tiene un conflicto con la muerte. Y la verdad es que este conflicto lo tenemos todos. No lo tiene solamente él. Si a nosotros nos dicen pues no, o sea, si nos dicen que un día vamos a morir, como que, ay, no, qué miedo. Y bueno, como les comentaba la semana pasada que falleció mi abuela, pues fueron muchos de sus hermanos. Yo no los ubicaba mucho porque pues como que ya ven que luego la familia ahí se va, ya cada quien va haciendo su vida. Entonces pues una de sus hermanas estaba llore. Pues yo dije, pues sí, pues obviamente porque falleció su hermana. Ahora dice, pero es que yo soy la siguiente. Entonces estaba bien triste porque ella era la siguiente. Dice, ay, es que estoy llorando porque yo soy la siguiente. Y nosotros de que, ay, no, bueno, disfrute su vida, ¿verdad? Usted no se preocupen por eso. Ahora digo, va a suceder, pero eso vale la pena que pueda reflexionar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para poder disfrutar el tiempo que me queda o el tiempo que Dios me dé aquí en la tierra? Nosotros creemos en algo. Creemos que a veces relacionamos la muerte con la edad, ¿verdad? Relacionamos la muerte con que cuando alguien ya envejece es alguien que va a morir. Pero muchas veces sucede pues todo lo contrario. Hay gente joven que fallece. Y nosotros creemos, para los que están en Cristo y para los que están en Dios, creemos que Dios tiene pues el número de nuestros días contado. Pero si alguien está en Dios y está cumpliendo el propósito de Dios y fallece joven, no es una muerte prematura porque cumplió el propósito de Dios. La muerte prematura significa morir antes de cumplir el propósito de Dios. Si yo todavía no lo cumplo, tengo que apurarme para poder cumplirlo, ¿verdad? Y el ejemplo más claro de esto pues fue Jesús. Jesús murió a los 33 años. Entonces, pues técnicamente era alguien joven, pero no murió prematuramente porque cumplió su propósito. Entonces, hay que tener eso en mente para decir, pues si Dios quiere, Dios me lleva. Y nosotros, por eso nuestra oración siempre es que nunca muramos prematuramente, que siempre cumplamos el propósito de Dios. Entonces es algo que nos duele, es algo que no queremos, en lo que no queremos pensar. Y Eclesiastés 3:19-22 dice, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino, ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo volverán. Pero Dios creó la humanidad para que habitara eternamente con Él. Y por eso nos duele tanto la muerte, porque no fuimos creados para morir. O sea, cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo para morir, lo hizo para ser eterno y para habitar eternamente con Él. Y la Biblia dice que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Por eso la muerte duele. Por eso la muerte, la separación es dolorosa. Es algo que nunca vamos a aceptar o que no podemos asimilarlo porque no está en la naturaleza con la que Dios nos creó. Sin embargo, la buena noticia es que Jesús vino para perdonarnos, para salvarnos y para darnos vida eterna. Entonces, esa es la esperanza más grande que ahora nosotros tenemos. Bueno, que obviamente que fuimos perdonados, fuimos restaurados y ahora podemos estar cerca de Dios. Pero también, si un día nosotros partimos de este mundo, sabemos que vamos con el Señor. La muerte no es nuestro destino final. Y todos los que creemos y recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Probablemente el maestro todavía no entendía esto. Probablemente no lo dice. Pero ahora nosotros, si cuando hablamos de muerte,
pues a nosotros no nos afecta porque sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, si tú tienes miedo a la muerte y tienes miedo a morir, acepta a Jesús en tu corazón, porque eso es lo que te dará la esperanza para seguir adelante, para vivir tu vida aquí en la tierra de manera plena, sabiendo que tienes un destino, una vida eterna que te espera. Pero también cuando Dios envió a Jesús a morir por nosotros, pues no solamente estaba pensando aquí en la tierra, en bendecirnos aquí en la tierra, en cumplir un propósito aquí en la tierra. Dios es eterno y por eso ha hecho todo para que nosotros estemos eternamente con Él. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús para que ahora nosotros podamos habitar eternamente con Él. La salvación y la vida eterna es la herencia que Dios nos ha dado a través de Jesús. Jesús dijo lo siguiente en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y que cree en mí jamás morirá. Y no quiere decir, es que sí vamos a morir, pero no vamos a morir eternamente. Juan 3:16, este es como el versículo lema de los cristianos, ¿verdad? Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, para darnos esperanza, para no vivir insatisfechos, para no vivir infelices, viendo que la vida no tiene sentido. Ahora sabemos que la vida tiene sentido porque tenemos un futuro que nos espera. Juan 17:3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Lamento decirles que si nosotros no recibimos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a tener esa esperanza y no vamos a tener esa promesa. La Biblia es clara en eso, que solamente Cristo es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y si nosotros recibimos a Jesús, tendremos un futuro con Dios, pero si nosotros rechazamos a Jesús, tenemos un futuro alejados de Dios. Y a veces a lo mejor, y como decimos, bueno, pues qué tan mal ha de estar que esté alejado de Dios. No, es que no entendemos lo mal que la vamos a pasar. O que, bueno, yo no me voy a ir al infierno. Yo me voy al cielo. Yo me voy al cielo, ¿no? O lo mal que se pasa la vida, o lo mal que es estar alejados de Dios. Estar alejado de Dios es sinónimo de sufrimiento, de tormento, porque Dios es bueno. Y si nosotros disfrutamos y vemos cosas buenas aún en este mundo, es porque Dios sigue estando. Pero el día en que Dios quite su presencia y su Espíritu Santo se ha quitado de este mundo, va a ser un caos, va a ser un tormento, no va a ser, y la Biblia lo define como lloro y crujir de dientes. O sea, es un sufrimiento. Estar alejados de Dios eternamente va a ser tormento y sufrimiento. Por eso Jesús vino, para que podamos aceptarle y podamos tener vida eterna. Si cumplimos la voluntad de Dios y hacemos todas las cosas con la vida eterna en nuestra mente, a veces pensamos y trabajamos pensando en las cosas del presente, pero si pensamos en la vida eterna, va a ser mucho mejor, porque vamos a tener un propósito y va a tener sentido lo que hacemos. Vamos a ser verdaderamente felices porque estamos seguros que tenemos un futuro y esperanza de vida eterna, porque sabemos que las cosas no terminan aquí. No nos enfocaremos solo en las cosas de la tierra que son temporales, que son ¿qué? Humo, que son vapor. Cumpliremos las cosas con un propósito y eso le dará sentido a nuestra vida. Eso nos hará verdaderamente felices, porque es el lugar a donde vamos. Así que ya ven que estaba este versículo que decía: el que es sabio piensa mucho en la muerte. Pues yo no cambio la Biblia, obviamente. Yo en la Biblia ahí nunca le voy a cambiar ninguna palabra, pero digo, bueno, el que es sabio piensa mucho en la vida eterna. Y si tú quieres tener vida eterna, tienes que aceptar a Cristo y cumplir la voluntad de Dios. Número 2, esa es la primera. Pero me voy a ir más rápido con las otras. Es que como quieres es la más larga, ¿no?
tenemos que ser conscientes de la vida que tenemos aquí en la tierra, pero sobre todo tenemos que estar conscientes de la vida eterna. Si nosotros morimos sin Dios, vamos a estar alejados de Dios, pero si nosotros morimos en Cristo, vamos a tener vida eterna. Número 2, acepta la felicidad, pero acepta también la tristeza. Y hoy la gente solo se quiere sentir feliz, la gente no quiere pasar por ninguna tristeza, la gente no quiere pasar por ninguna lucha, por ninguna situación difícil. Porque obviamente se siente mejor estar feliz que estar triste. A nadie le gusta estar triste. De hecho, la tristeza es producto del pecado. La tristeza pues no viene de Dios. Y con seguridad les digo esto, porque una de las promesas de la vida eterna es una vida sin tristeza, sin llanto, sin dolor, sin muerte. Entonces, si con Dios no hay tristeza, pues la tristeza pues no viene de Dios. Es parte del producto del pecado. Entonces, la tristeza se debe a que el ser humano perdió su condición eterna y su relación con Dios. Pero, como ya vimos en el punto anterior, en Cristo tenemos vida eterna. Pero aunque la tristeza, pues no es algo que venga como que de Dios, o que Dios la use para como ahí a torturarnos, así como que para tenernos aquí cerquita y como que no se te olvide, o no sé, o sea, aunque lo podamos ver de esa manera. La Eclesiastés da una perspectiva interesante acerca de la tristeza y dice Eclesiastés 7:3, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a ¿qué? A pulirnos, ¿verdad? Porque aún en las cosas difíciles que pasamos aprendemos. Entonces, tal vez podemos así como, no, yo no quiero estar triste, yo solamente quiero estar feliz y voy a ignorar todo y voy a ignorar a todo el mundo con tal de yo sentirme feliz. No, la vida no es así. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, porque estamos en un mundo de aflicción. Entonces, aquí lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés es que la tristeza tiende a pulirnos. En la vida podemos vivir experiencias y situaciones difíciles. Muchos de ustedes tal vez están atravesando por una situación complicada, pero aún eso puede enseñarnos, porque sobre todo nos enseña a depender de Dios. Nos enseña que no podemos hacer nada separados de Dios. Si algo nos hace sentir tristes, pues podemos ir a la presencia de Dios, permitir que el Señor consuele nuestro corazón, pero también que podamos aprender de ello y ser conscientes de que no es algo que va a durar para siempre, porque en Cristo hay gozo, porque en Cristo hay plenitud, porque en Cristo hay paz. El Espíritu Santo nos da de su amor, de su gozo, de su paz, de su bondad. Jesús dijo, como les decía en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Y eso a quién se lo estaba diciendo? A sus discípulos. No se lo estaba diciendo a los religiosos ni a las personas que estaban que no eran se lo estaba diciendo a sus discípulos. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y Juan 14:27, y este es un versículo que yo que recíbelo de parte de Dios. Si tú estás pasando por una tristeza, si tú estás pasando por una ansiedad, si estás pasando por una situación así, Jesús dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Por más que busques la paz, por más que vayas con psicólogos y por más que vayas a terapias, si no te llenas de Dios, nada te puede llenar. Nada te puede traer paz como Cristo la da, porque Él dijo, esto es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y no siempre vamos a estar en una situación de felicidad. Van a haber momentos lindos, van a haber momentos de gozo, de felicidad, van a haber momentos donde vamos a estar bien, pero van a haber momentos difíciles en donde lo menos que estamos sintiendo es felicidad. Todos atravesamos tiempos difíciles, pero aún en medio del momento más difícil podemos encontrar la paz que solo está en Jesús, porque solo Jesús la puede dar. Entonces no busques la paz en otro lado, en otro lugar, búscala en Jesús. La tercera cosa es que si quieres ser verdaderamente feliz, no pienses en el pasado, disfruta el presente. Eclesiastés 7:10 dice, no añores viejos tiempos,
no es nada sabio. Entonces, a veces traemos recuerdos del pasado y bueno, no sé, ahorita yo veo muchos comentarios de muchas personas que dicen, ay, los tiempos sin redes sociales eran muchos mejores, ¿verdad? Muchos a lo mejor dicen, no, yo estoy de acuerdo con eso, la pasábamos mejor, pues los niños salían a jugar y no importaba si el niño comía lodo, ¿verdad? Todos lo disfrutaban y era algo maravilloso. Y entonces de pronto pues nos encontramos añorando esos tiempos, o a lo mejor alguien estaba siendo muy bendecido antes y a lo mejor ahorita están pasando por un tiempo complicado, un tiempo difícil y ay, cuando yo tenía esto, cuando yo había logrado esto. Y bueno, podemos añorar el pasado, pero no es sabio porque ya no está, porque ya no va a volver. Y tenemos una vida en el presente que disfrutar. Si te quedas pensando en el pasado, no vas a disfrutar lo que tienes el día de hoy. Nada puede devolver el pasado, pero tampoco puedes controlar el futuro. Por eso, si quieres ser verdaderamente feliz, disfruta lo que tienes hoy con Dios. Señor, yo no sé qué va a venir el día de mañana. Yo no sé si las cosas se van a poner difíciles el día de mañana, pero si hoy estoy bien, voy a disfrutarlo. Y si el día de mañana yo la paso mal, tengo paz en mi corazón porque sé que Cristo está conmigo. Y eso nos hace sentir verdaderamente felices, verdaderamente plenos. El futuro siempre será incierto y por eso es mejor ponerlo en manos de Dios. El pasado tal vez trajo felicidad a nuestra vida, pero si confiamos en Dios, el futuro también lo hará. El presente también lo hará, porque Dios está en nuestras vidas. Número 4, busca la sabiduría, pero la que proviene de Dios. No busques la sabiduría de este mundo, no busques el conocimiento de este mundo, busca la sabiduría que viene de Dios. Eclesiastés 7:12 dice, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Porque hay gente que tiene mucho dinero y que lo usa mal, y eso trae consecuencias negativas e incluso muerte a su vida. Proverbios 1:7, y este es un versículo que a lo mejor muchos de ustedes saben. Este sí lo leo en la Reina Valera, porque lo dice textualmente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, ser sabio es temer a Dios. Si tú verdaderamente quieres ser sabio, tienes que temer a Dios. Y no es un miedo, es una honra, es una reverencia, es saber que Dios es el creador del universo y que yo soy un ser humano limitado y que la respuesta siempre va a venir del creador del universo. Temer a Dios nos salva la vida porque nos lleva a vivir de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es que buena, agradable y perfecta. Y cuando hablamos de la vida, no solamente estamos hablando de la vida aquí en la tierra, estamos hablando de ¿qué? De la vida eterna. Dice Proverbios 16:16, cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Entonces ahí a veces de que, ay, bueno, voy a ahorrar para comprarme algo bien padre, ¿verdad? Y voy a trabajar mucho. Pero no, es más valiosa la sabiduría. Y en vez de enfocarme y perder todo mi tiempo y todo mi esfuerzo en algo que no vale la pena, mejor busco a Dios, mejor leo la palabra de Dios, mejor voy a la presencia de Dios para que Él me revele su palabra. Proverbios 8:11 dice, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Ahora, el libro de Proverbios también lo escribió Salomón. Y si Salomón está diciendo que la sabiduría es más valiosa que los rubíes, lo está diciendo en serio, porque él lo tenía todo, porque él sí que tenía diamantes, porque él sí que tenía dinero, tenía un palacio, tenía todo. Y él dijo, la sabiduría es mejor que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. La gente desea muchas cosas en el mundo, pero nuestro mayor deseo debe ser buscar la sabiduría de Dios, porque es más valiosa que cualquier cosa. Todo lo que ha sido creado en este mundo viene de Dios. Y qué hermoso es poder conocer a Dios. No vamos a terminar nunca de conocer a Dios, pero si podemos, no quiero decir malgastar, sino gastar nuestra vida en algo, es conociendo a Dios.
Y eso nos hará verdaderamente felices, porque estamos conociendo a nuestro Creador, al Creador del universo. Y Santiago 1:5 dice, porque pues Dios sabe, ¿verdad? Y Dios sabe que pues como seres humanos no somos tan sabios, ¿verdad? Y entonces en Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Podemos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito mucha sabiduría porque no la tengo. Señor, necesito que me ayudes a tomar esta decisión. Necesito que tú me ayudes a saber qué voy a hacer en esta situación, qué decisiones debo de tomar. Dame sabiduría, porque solo la sabiduría salva la vida. Así que busca la sabiduría, pero la que viene de Dios. No pierdas tu tiempo buscando la sabiduría de este mundo, porque es una sabiduría que ha decidido buscar su sabiduría alejada de Dios y sigue sin encontrar la respuesta. Y sigue confundida. Sigue ahí debatiéndose. No, la sabiduría viene de Dios. Y por último, número 5, acepta el propósito de Dios y confía en Él. Y a veces cuando pensamos en el propósito de Dios, pensamos como que es algo bueno, es algo que me va a gustar, es algo que me va a ir bien, ¿verdad? Y claro, yo voy a buscar el propósito de Dios. Pero pues a veces el propósito de Dios simplemente implica obedecer a Dios. Y obedecer a Dios siempre va a ir en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? Humana. Siempre va a ir en contra de nuestra carne. Y entonces la palabra de Dios, tú vas a leer que dice, no sé, por lo primero que se me viene a la mente, no cometerás adulterio. Ay, no, Señor, pero es que no me atiende y por eso voy a buscar felicidad en otro lado. El propósito de Dios es obedecer a Dios. En Eclesiastés 6:12 dice, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Ven, ahí él tenía esa duda. ¿Qué va a suceder? Ahora tú y yo tenemos la respuesta. Sabemos qué es lo que va a suceder. Y dice Eclesiastés 7:14, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. ¿Y ustedes se acuerdan de la vida de Job? A lo mejor muchos de ustedes se acuerdan de la vida de Job. Job la pasó mal, muy mal. Y al final de todo, Dios le enseña a Job que las cosas que Job tenía no era porque Job era bueno, era porque Él es bueno. No era porque Job era demasiado justo y demasiado íntegro y porque si seguía las reglas y seguía las cosas así al pie de la letra le iba a ir bien. No, Job. El Señor le enseñó que si a él le iba bien era porque Él lo bendecía. Es porque todo lo bueno que él tenía venía de Dios. Pero cuando esas cosas fueron quitadas de su vida, Job tuvo que aprender a confiar en Dios. Tuvo que aprender a confiar que Dios es el que tiene el control de todo el universo. Entonces, aunque aquí dice nada es seguro en esta vida, tiene razón, pero sí tenemos a alguien que es completamente fiel y seguro, y es el Señor. Podemos confiar en Dios, no sabemos qué puede suceder, pero podemos confiar y aceptar el propósito de Dios. Y Romanos 8:28, esto es uno de los versículos que más nos gusta porque es una realidad. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, pues así como que cuando nos alejamos de Dios y ay, bueno, Señor, quiero que me vaya bien y quiero que todo vaya bien. No, bueno, perdón, pero esta promesa tiene una condición y es para quienes lo aman. Y si tú quieres que en tu vida todas las cosas obren para bien, tienes que aprender a amar a Dios, porque vas a buscar agradar a Dios y porque Dios te va a dar sus bendiciones, porque Él es bueno. No porque tú seas bueno, no porque yo sea buena, no porque yo sea demasiado o seamos demasiado justos, íntegros. No, es porque Dios es bueno. Y la bendición y la prosperidad nos pueden hacer sentir felices cuando la tenemos. Como decía ayer, bueno, ustedes le dicen licenciado Felipe, ¿verdad? Es que nosotros decimos allá pastor, ¿verdad? Pero el licenciado Felipe dice, pues sí, pero mejor prefiero estar llorando en un Ferrari, ¿verdad?
Bueno, pues sí, ¿verdad? Dice, obviamente las dificultades se sienten menos cuando hay dinero, ¿verdad? Sí, algo así decía. Pero si por algún motivo, y él nos platicaba su testimonio de cómo su papá lo perdió todo. A lo mejor ustedes ya lo han escuchado, cómo su papá perdió todo y tuvo que deber muchísimo dinero y tuvo que salirse de estudiar. Y bueno, a lo mejor sí, un día, si no se lo saben, le dicen que les cuente. Y lo perdieron todo. Y fue en ese momento cuando él se encontró con el Señor, cuando él tuvo este encuentro con Jesús. Pero si por algún motivo las cosas ya no están, eso no significa que debamos dejar de confiar en la bondad de Dios. Porque muchas veces esas cosas nos van a llevar a depender más de Dios y no a depender de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo. Si yo tengo un trabajo, es porque Dios me lo da. Es porque Dios me bendice a través de él. Y si algún día yo ya no tengo ese trabajo, tengo la seguridad de que Dios va a estar conmigo y que Dios me va a bendecir de una o de otra manera. Y eso es aceptar el propósito de Dios y confiar en Dios. Proverbios 16:1 dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Si yo tengo planes, si yo tengo cosas que quiero realizar y lograr en esta vida, está bien, pero todo lo tengo que ir y poner delante de la presencia de Dios, porque la respuesta correcta viene del Señor. No podemos tomar decisiones importantes y consultarlas con Dios. Y a lo mejor uno pensaría, bueno, pero es que eso es lo que yo quiero hacer, ¿y qué pasa si Dios me dice que no? Eso es mi sueño. Y bueno, porque pues estamos buscando nuestra propia felicidad, pero yo estoy segura que cuando cumplimos el propósito de Dios, Dios trae una satisfacción impresionante. Algo que ni nuestro trabajo, ni nuestros sueños, ni los viajes nos pueden dar. Recuerden que todo esto lo escribió un hombre que lo tuvo todo. Y cuando yo leí este libro, pues yo lo leía y yo no le entendía. Yo decía, no le entiendo nada. Yo nada más me acordaba del versículo que decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, pues como que no tengo contentamiento en ellos, ¿verdad? Y ese era un versículo que siempre estuvo ahí en mi mente, porque pues siempre lo aprendí. Pero cuando lo volví a leer, a mí esto me cayó de maravilla, porque yo a veces me preocupo mucho. Yo a veces pienso en cómo las cosas se pueden poner complicadas. Por eso les digo que yo me clavo bastante con las cosas que veo y yo me preocupaba bastante. Y cuando leí este versículo me cayó de maravilla saber que solo Dios le da el sentido y propósito a mi vida. Y yo espero que tú también encuentres felicidad en eso, que solamente Dios le da sentido y propósito a tu vida, que tienes un futuro y una esperanza de vida eterna. Y de esta manera nos podemos enfocar y no tratar de llenar nuestra vida con cosas temporales, con cosas que nunca nos van a llenar, con cosas que solamente nos van a seguir haciendo sentir vacíos. Si buscamos a Dios, nuestra vida tiene propósito, tiene sentido y tiene vida eterna. Así que Dios nos ha dado muchas cosas que a veces damos por sentado. Dios nos ha dado a nuestra familia, amigos, seres queridos, incluso dice que la comida, porque pues sí, es bien rico comer, ¿verdad? Y bueno, y a veces mi hermano dice, pero también ir al baño, cuando te estás haciendo el baño y vas al baño, también es un placer. Pues también, ¿verdad? También eso es como que, pues es horrible, ¿verdad? No poder ir al baño. Y tenemos todas esas cosas para ser felices, eso es bueno. Pero si aún alguno de nosotros dices que yo no tengo nada de eso, no tengo una buena familia, no me llevo bien con mis familiares, no tengo amigos, no he logrado muchas cosas en esta vida, o a lo mejor la estoy pasando muy mal. A pesar de eso, a través del sacrificio de Jesús, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para llenarnos de Dios, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de gozo y de paz, ya sea que lo tengas todo o no tengas nada. Dios te puede llenar aún si no tienes nada. Y a pesar de todos los motivos que tengamos para sentirnos infelices e insatisfechos, Dios quiere entrar a tu vida para llenarte por completo. Hay gente que tiene muy poco y con eso es feliz. Y hay gente que lo tiene todo y está amargada. Allá en Monterrey
les echamos mucho carro a los de San Pedro. Ustedes no sé si sepan quiénes son los de San Pedro, son los ricos de Monterrey. Nosotros somos de la muy lejana Podaca. Estamos en la zona industrial y bueno, obviamente es una zona que ha crecido muchísimo y cuando a veces pues nos damos la vuelta para ir para allá, yo a veces le digo a Pepe, yo no sé cómo los aguantan de verdad, porque son bien fresas, o sea, de verdad, yo vamos a veces así como que, pues nos freseamos, vamos a un restaurante y todo, y le digo, de verdad, o sea, ¿cómo hablan? No sé, sus conversaciones. Yo aquí desahogándome, ¿verdad? Hablando mal de ella. No, pero incluso hay gente que no lo tiene nada y también es bien soberbia, ¿verdad? O sea, el no tener cosas no necesariamente significa que seamos humildes, porque incluso hay gente que tiene muchas cosas y es humilde, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben que a veces tiende, yo digo, o sea, como que, no sé, o sea, ya ni sé por qué dije esto, ya ni sé por qué entré a esto. me salió. Pero sí, o sea, hay gente que a eso iba. Hay gente que lo tiene todo y no es feliz. Hay gente que no tiene mucho y es feliz. Pero también, como les decía, hay gente que lo tiene todo y es humilde porque ha aprendido a no poner su felicidad en las cosas materiales. Y hay gente que no lo tiene y que solamente está tratando de buscar y llenar su vida con cosas. Y cuando llegan a tenerla se dan cuenta que eso tampoco tiene sentido y eso tampoco llena. Tomemos la decisión de seguir a Jesús, porque la vida no tiene sentido si no cumplimos el propósito de Dios y disfrutamos lo que Él nos ha dado. Tenemos a Jesús y eso es suficiente. Disfruta lo que tienes en este momento, sea mucho o sea poco. Olvidémonos de lo que no tenemos ahorita y agradezcamos por lo que sí tenemos. Y obviamente si el Señor me va a ir añadiendo más, y nosotros creemos en esto, que cuando aprendemos a ser agradecidos, el Señor nos va añadiendo más. Entonces no busques tener más, busca ser agradecido. Disfruta todo esto, porque por más simple que parezca, la Biblia dice que son regalos de Dios, y son regalos que cuando los disfrutamos en Dios traen felicidad y traen plenitud. Entonces ahorita que vayas a salir a comer, disfruta esa comida. Si vas a estar con tu familia, disfruta tu familia, porque son regalos que vienen de Dios. Hay gente que no lo tiene y cuando vemos que alguien no lo tiene, pues nos hace valorar lo que sí tenemos. Y hubo una película, y voy a ir terminando. Hubo una película que salió hace muchos años de una mujer que se encontraba como en como que tenía una relación sentimental y bueno, terminó su relación sentimental. Entonces dijo, pues me voy a ir a viajar por el mundo. No sé si ustedes la han visto, se llama Comer, Rezar y Amar. Entonces esta mujer dice, pues me voy a ir a comer a Italia. Pues con ganas, yo también quiero eso, ¿verdad? Me voy a ir a comer a Italia, me voy a ir pues creo que se fue a la India, pues ahí se desvió, ¿verdad? Y eso no. Y luego me voy a ir a no sé dónde y ahí pues se encuentra con alguien y bueno. Entonces al final como que el enfoque de esta película es como disfruta las cosas simples de la vida y todo esto, ¿no? Pero esto ya está escrito en la Biblia. El problema es que no las vamos a disfrutar si no tenemos a Dios. Por más bonito que nos lo pongan en la película, si no está Dios, no lo vamos a disfrutar. Solo en Dios somos verdaderamente felices. Y hay una canción que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Eclesiastés 3, 11, 14, y con esto termino, dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano, nosotros no podemos comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, porque Dios es poderoso. Y dice: así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer y beber y disfrutar y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo, no se le puede agregar ni quitar nada. Y con esto cerramos. El propósito de Dios es que el ser humano le tema, es que le obedezcamos, porque Dios quiere una vida de plenitud para cada uno de nosotros. Conocer, amar, temer y servir a Dios nos hace verdaderamente felices.
¿Y cuántos de nosotros nos hemos alejado de eso, buscando hacer nuestra propia voluntad, cuando en Dios está la plenitud? Y a mí me gustaría que puedan ponerse de pie. Vamos a tomar un tiempo para cerrar. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a entrar a la presencia de Dios. Y piensa en qué has malgastado tu vida últimamente. Aún si eres un creyente, muchos de nosotros los creyentes también a veces nos desenfocamos. Si tienes poco, tienes mucho tiempo ahí, piensa, Señor, ¿en qué he malgastado mi vida? ¿En qué estoy malgastando mi tiempo? Estoy dejando de disfrutar a mi familia y las cosas que tú me has dado por buscar solo satisfacer mis propios deseos, o tal vez por trabajar demasiado sin disfrutar el fruto de mi trabajo. Tal vez, Señor, si estoy comparándome con otras personas y deseo tener lo que otras personas tienen y no me doy cuenta de lo mucho que tú me has bendecido. Ahí tú piensa y pregúntale a Dios y que el Señor te revele, porque yo sé que el Señor te puede revelar para que tú puedas encontrar aquello que te está quitando la felicidad, la plenitud, la paz. Y si el Señor te hace saber que necesitas buscarlo más a Él y necesitas encontrarte más con Él y necesitas leer más su palabra, hoy toma la decisión de seguir a Jesús y dile: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero leer, yo quiero buscar tu presencia, quiero entender tu palabra, quiero entender el propósito que tienes para mi vida. Cuando lea la palabra quiero ser obediente. Y ahí tú habla con Dios y tú dile: Señor, yo voy a cortar con estas cosas que me están haciendo daño, que le están haciendo daño a mi familia. Voy a cortar con estas cosas que me están haciendo perder el tiempo. Voy a cortar estas cosas que me están desenfocando del propósito que tú tienes para mi vida. Y ahí toma un compromiso con Dios y dile: Señor, de ahora en adelante yo quiero y yo voy a leer tu palabra para conocerte más. Voy a orar para saber cuál es el propósito que tienes para mi vida. Voy a estar en tu presencia para saber qué es lo que te agrada y lo que no te agrada. Y sobre todo, si tú vienes con un vacío en tu corazón el día de hoy, invita a Jesús que llene ese vacío en tu corazón y dile: Jesús, llena mi vida con tu presencia. Jesús, entra a mi vida, gobierna mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir una vida en ti. Quiero tener esa paz que el mundo no puede dar. Quiero tener esa plenitud, esa felicidad, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la situación más difícil. Quiero tener paz en mi corazón porque sé que tú estás conmigo. Y ahí toma esa decisión y toma ese compromiso con Dios. Y hoy vamos a orar y vamos a orar para que el Señor pueda traer revelación a tu vida, pero ahí tú habla con el Señor y recibe esta palabra que viene de parte de Dios para que puedas vivir una vida de propósito, una vida con Él y no separada de Él. Hoy, Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera, porque sabemos que tu palabra nunca pasará. Y hoy, Señor, agradecemos que tú nos estás llevando a enfocar nuestra vida, a enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús, porque toda la respuesta para nuestras necesidades está en Cristo Jesús. Hoy llévanos, Señor, a tomar el compromiso de buscar el propósito y el sentido de nuestra vida en ti. Hoy, Señor, quita todo vacío, tú llena todo vacío, Señor, de nuestro corazón y llénanos con tu Espíritu. Y ahí levanta tus manos y recibe su Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, dile: Espíritu Santo, lléname más. Quiero más de tu presencia. Quiero más de tu gozo. Quiero más de tu paz. Quiero fructificar. Quiero que mi vida pueda ser una vida que a ti te agrade. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, y bendecimos a este pueblo y bendecimos a cada una de estas personas. Y si hay alguien que está pasando por una situación complicada, Señor, tú conoces cada vida y conoces cada corazón, conoces cada situación, cada familia. Y hoy te pedimos, Señor,
Señor, para que con tu amor, con tu presencia y con tu paz rodees y abraces a aquellos que están pasando un tiempo difícil, aquellos, Señor, que están pasando por un tiempo de mucha dificultad. Trae, Señor, gozo y paz a su corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a cantar, hermanos. Cierra tus ojos y tomamos este tiempo para alegrarnos y disfrutar la presencia de Dios. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Cámbiame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Ahora dile: yo quiero ser, y quiero ser más como tú, y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Oigan, en su lugar, de gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú y ver la vida y como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú y ver la vida como